La clase pasada estábamos viendo acerca del lavamiento de manos, ¿no? Yo les dije que les iba a mostrar el libro del Charut Arad, bueno, sí, del Chulhan Arut, sí, es que se me olvida, se dice uno todo raro, no está acostumbrado a hablar en ese idioma, entonces entraba uno, ¿sí? Pero pues les voy a mostrar lo que más o menos dice, eso creo que yo ya lo había colocado, pero para que ustedes lo vean, que es directamente de ese libro, ¿vale? Entonces denme en un momento, se los transmito. Entonces acá Sí, nos sí, se ve dice, bien. vale, gracias Pedrito. Entonces acá nos dice qué harás al despertarte. O sea, cuando se levanten, cuando se despierten, apenas se levanten, dice, la Mishnat Barut establece que al despertarse por las mañanas, en el caso de no desear seguir durmiendo y antes de bajar de la cama o comenzar cualquier actividad, e inclusive previo al lavamiento de manos, se debe agradecer a Hachén por habernos retornado la Nechama, el alma, recitando. Modeani, Lefaneja, Meleja, Jai, Bakayam. Bueno, ahí le dice ya en hebreo. Lo hice acá en español. Dice, te agradezco, Rey presente y eterno, por haberme devuelto mi alma con compasión inmensa en tu lealtad. Se debe hacer una pausa después del término Bejalam, Bejelam, ¿sí? Las palabras y se pronunciarán juntas sin interrupción, ¿no? Y pues acá ya dice, y dice que luego recitar el Modeani se lavarán las manos. O sea, después de recitar eso, y se imagínate, ¿será que tú al levantarte te acuerdas de hacer todo eso? Pues yo no. Pero bueno, esos son, digamos que tradiciones que tiene cada persona y si se enseña realmente desde muy niños, pues uno puede llegar a hacer estas tradiciones, pero como los estábamos viendo la clase pasada, son tradiciones que se llevan a cabo muy de manera exterior, ¿sí? Pero ¿qué pasa en nuestro interior? ¿Realmente estamos de acuerdo a lo que estamos diciendo, no? Y por eso dice, después de recitar este el Modeani, se lavarán las manos aún en el caso de quedarse en la cama, ¿no? Imagínate. Y acá ya habla acerca del lavamiento de manos, dice, de acuerdo con el libro del Zohar, uno deberá lavarse las manos al despertarse, pues el espíritu de la impureza reside en las propias manos hasta que sean lavadas. O sea, hay un espíritu de impureza que si tú no te lavas las manos después de levantarte, pues se va a transmitir directamente por los alimentos. Y dice, y consecuentemente se evitará el caminar una distancia de 4 codos, o sea, más o menos unos 2 metros antes de lavarse, ¿sí? Y bueno, acá ya habla de un rabino, ¿sí? Que hace memoria, dice que 4 codos son aproximadamente 1,98 metros, de todos modos, ¿no? Y acá ya habla, esto ya lo leímos la clase pasada, pero si vemos, ellos tenían una por superstición, ¿no? De que si ellos no se lavaban las manos, pues el espíritu maligno quedaba con ellos y al tocar los alimentos y comérselos, pues lo que hacía es que ese espíritu inmundo también se pasaba dentro de ellos, ¿no? Y sabemos que esto es mera superstición, ¿no? Porque espíritus malignos hay y en todo momento y a todo lugar, sí por higiene, nosotros debemos de lavarnos las manos. No estoy diciendo que no, sí es algo que debemos de hacer, pero acá lo está diciendo más en sentido de que de superstición. Si tú no te lavas las manos al levantarte, viene un espíritu maligno y te acecha. Es como decir, si te pasas por debajo de una escalera, te viene la maldición. Si partes un espejo, te viene una maldición. Si regas la sal, te viene una maldición. Si ves un gato negro, te cae una maldición, ¿no? Antes se creía mucho estas supersticiones, digamos que los abuelitos eran un poquito más en cuanto a estas supersticiones, ¿no? Pero hoy en día cualquier gente y muchos tienen gatos negros, imagínate que se levanten y vean el gato negro y pues todo el día van a tener mala suerte, pues eso es
Eso es casi ilógico, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado con las supersticiones y sobre todo el entender el texto bíblico. Necesitamos comprender de qué estaba hablando el autor, a qué se refería para nosotros ahí sí poder sacar las conclusiones correctas o la interpretación correcta de las escrituras, ¿no? La clase pasada estábamos vimos el verso 1 y vamos a empezar el verso 2, ¿cierto? Este capítulo 15. Les quise mostrar eso de que decía este libro, si ustedes lo pueden obtener, van a ver que habla repetidamente acerca del lavamiento de manos en ciertas ocasiones, pero es mucho más al levantarse, ¿listo? En el verso 1 de Mateo 15 nos dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, y acá es muy evidente que dice ciertos, no dice todos los fariseos, no habla en general de todos, sino dice ciertos escribas y fariseos. O sea, no eran todos los que venían a pelearle, no eran todos los que venían a ir en contra de él, sino era algunos. ¿Sí? Y eso lo vemos casi siempre en las congregaciones. No falta el peleón, ¿cierto? No falta el que esté ahí enfrente y cada ratico quejándose. No falta el que esté al lado de nosotros y esté diciendo, mira, falta esto, mira, no has hecho esto. No falta, ¿cierto? Por eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hablan de los judíos o hablan de los fariseos o de los saduceos o de los escribas, siempre es un grupo, ¿sí? No es la totalidad de los fariseos, no es la totalidad de los escribas, porque muchos de ellos sí creyeron en Yeshua, que no lo decían abiertamente como Nicodemo, que se fue a buscar a Yeshua en medio de la noche, ¿no? Eso lo podemos ver ahí, ¿no? Entonces, por eso necesitamos evidenciar, ¿sí? Que no todos eran malos, como a veces a lo largo de la cultura cristiana o doctrinalmente cristiana se tiene a todos los fariseos como malos, ¿no? Ay, mire, ahí viene el fariseo, pero lo hablan en términos despectivos, en términos malos, ¿cierto? Cuando realmente un fariseo no es malo. Está cumpliendo, está buscando las escrituras. Pablo era fariseo en su comienzo, inclusive por su fe y por su conocimiento, pues incluso llegó a matar gente, ¿no? Pero después, ¿qué hizo? Cuando Yeshua le mostró el camino, pues siguió siendo fariseo. Por eso es que él lo dice en Hechos 26, si no estoy mal, dice fariseos de fariseos, ¿no? Yo no he cambiado, en Filipenses creo que también lo declara un poquito. Y pues uno dice, pues si él era fariseo, fariseo, imagínate nosotros, no, no le llegamos ni a los talones al pobre. Entonces nosotros tenemos que tener presente esto, ¿sí? Tenemos que recordar esto, ¿sí? De que no todos los fariseos eran malos, ¿sí? Igual que hoy en día no todos los pastores son malos, no todos los líderes son malos, no todos los cantantes son malos, ¿cierto? Hay cierto... Hay cierto porcentaje, digamos que casi siempre son la mayoría, pero hay un porcentaje que sacan la cara por ellos, ¿no? O que a los ojos de Dios todavía están siendo justos, ¿no? Y sigue en el verso 2, que es el que vamos a empezar a ver hoy, ¿m? Que fue donde nos quedamos la clase pasada. Y dice, porque tus discípulos quebrantan, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo. ¿Quién respondió? Yeshua. Porque también vosotros quebrantáis porque vosotros también quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. No, y curioso, porque él no les contesta, él no trata de defenderse, sino que simplemente les da y les contesta por otra pregunta, ¿no? Como diciéndoles, venga, o sea, ustedes también están quebrantando los mandatos de Dios por vuestra tradición. Por seguir a los rabinos, ustedes también están quebrantando ciertos mandamientos, ¿sí?
Y Yeshua no solo lo va a ver no solo vamos a ver este enfrentamiento con los fariseos y él mostrándoles que realmente estaban fallando, no solo lo vamos a ver en este capítulo, en el 23 también, y si no estoy mal, en otro capítulo más adelante también vuelve y les hace énfasis en eso. Ustedes están transgrediendo, ustedes no están cumpliendo lo que Dios dijo, pero sí cumplen los mandatos de hombre, lo que los hombres están queriendo que hagan, pero lo que Dios les está pidiendo, ustedes lo desechan, ustedes no quieren hacer caso, o sea, hacen caso omiso a lo que Dios les mandó, ¿no? Y acá es lo que nosotros tenemos que ver, y es que la tribu de Judá o la casa de Judá a lo largo de la historia, se ha ido mezclando, se ha ido asimilando al igual que la casa del norte. Hoy la mayoría de judíos, y podríamos decir que la mitad de los judíos a nivel mundial están ¿en dónde? En las naciones, no están en Israel como tal. Y los que están en Israel, unos se llaman ser agnósticos, otros se llaman ser ateos, pero casi siempre no quieren estar con el Eterno, lo que quieren es alejarse de él, irse a buscar otras ideologías y eso vemos que no ha sido de ahora, eso es de tiempos antiguos. Jeremías habló de eso, Ezequiel habló de eso, de cómo hacían mezclas incluso en el mismo templo, ¿no? Que uno dice, ¿cómo así que estén haciendo eso los sacerdotes, los levitas? Haciendo mezclas, llevando estatuas directamente en el templo y estándolas adorándolas. Ahí al lado de la menorá, al lado del incienso, al lado de todo eso y no importarles, ¿no? Y lastimosamente eso hasta hoy en día ha pasado, ¿no? Que ya hoy no hay templo, pero pues vemos que ha pasado eso y esto pasa, ¿por qué? Porque se hace énfasis mucho más en las tradiciones, en cargas muchos más pesadas, como lo vemos en Ezequiel 20, ¿no? Que por eso dice en Ezequiel 20 que Dios iba a dar mandamientos que no eran buenos, ¿sí? Y estos mandamientos que no eran buenos, ¿de qué está hablando? De los mandamientos de hombres. Son pesados, son difíciles de llevar porque es que tú tienes que mostrar, tienes que aparentar una vida totalmente perfecta, una vida que no rompes ni un plato, pero eso es difícil. Nuestra naturaleza no es ser, no está en la perfección todavía porque estamos en un cuerpo incorruptible, estamos en un cuerpo que se corrompe, estamos en una vida donde a la vuelta de la esquina podemos coger y caernos y ahí de una vez decimos una palabrota. O preciso nos encontramos con el vecino y nos sacó el mal genio y uno ya le quiere tirar la piedra, ¿cierto? Y cosas así por el estilo. No somos santos, por eso en Romanos 3 ya nos dice que ninguno es santo. ¿Cierto? Nadie es santo, o sea, en el mundo como tal no hay santo, el único que ya podemos decir que es santo y que fue el único recto, ¿quién fue? Yeshua, ¿no? Jesús. No hubo nadie más que fuera recto, ¿sí? Y acá Yeshua, después de esto, les va a empezar a mostrar cuál de esas tradiciones las estaban haciendo mal y les muestra énfasis y le dicen, mire, acá usted tiene estas tradiciones, estos mandatos de hombres por encima de lo que dice la escritura. Esto hablando a nivel judaico, ¿no? Hablando al nivel de los rabinos, de lo que ellos enseñaban, acerca del alajá, Talmud y todo esto, ¿no? Y dice en el verso 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. O sea, sabemos que este está en las 10 declaraciones, este es uno de los mandamientos, ¿cierto? Que Dios mismo lo mandó y que todo el pueblo escuchó, ¿no? Pero ¿qué dice en el verso 5? Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición.
¿Qué era lo que estaban diciendo los rabinos? No, si ustedes traen la ofrenda, si ustedes le van a dar a su papá 100.000 pesos, ¿sí? Y se lo quieren dar a sus papás, no, tráiganlo a la iglesia, ustedes lo dan como diezmo a Dios, como ofrenda a Dios, y ya ustedes están cumpliendo el mandamiento. Realmente estaban cumpliendo el mandamiento, mientras que su papá sí necesitaban esa plata para subsistir, para vivir, porque no tenían posibilidades de comer o de posibilidades de trabajar por sí mismos por la edad o porque yo sé, qué sé yo, por enfermedad o algo así, y ellos necesitando esa plata, necesitando una ayuda extra, y el hijo diciendo, no, yo no tengo por qué cuidarte, yo no tengo por qué esto, ya di mi ofrenda, ya di mi parte a Dios. Imagínate, o sea, realmente estaban invalidando el mandamiento. Porque Dios no dijo nunca, venga, honra al padre, a la madre, y si das esta ofrenda, no tienes que preocuparte por tu mamá, yo la voy a cuidar. ¿Será que eso dice a lo largo del Tanakh? No, ¿cierto? Entonces ellos que estaban haciendo, invalidando un mandamiento. Y eso es como hoy en día, en muchas de las iglesias, en mucho a nivel doctrinal cristiano, sí, católico, protestante, decirle a alguien y decirle, venga, no, es que usted no tiene que hacerle caso a Dios, usted tiene que hacerme caso a mí como pastor, si usted está bajo mi cobertura, usted va a ser salvo. Muchos hoy en día lo dicen abiertamente, yo lo he escuchado ya de varios pastores, no digo nombres, pero uno tiene que cuidar, ¿no? ¿Será que el pastor va a tener la autoridad para salvarme? ¿Será que el pastor tiene la suficiente cobertura como para decir todos los que estén bajo mi mando, yo los voy a proteger y se van a ir a entrar al cielo conmigo? Si uno ni siquiera sabe si esa persona realmente está apegada o acogida a Dios, si ni siquiera Pablo lo dijo. Pablo lo que dijo es que sean imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Entonces, ¿yo qué tengo que mirar? Si esa persona realmente es imitador de Cristo para yo poderlo imitar, ¿cierto? Pero ¿qué hago si lo sigo a ciegas? ¿Qué hago si en la iglesia me dicen, no, es que usted no se puede casar si el pastor no le da la autorización? O sea, ¿será que es el pastor el que se va a casar con la otra persona o soy yo? ¿No? Imagínate, o sea, y ni siquiera le dicen, no, vaya, pregúntele a sus papás a ver si están de acuerdo, que es lo más lógico, ¿no? Desde la escritura se ve que los papás eran los que se ponían de acuerdo y decían, sí, Dios los hizo con una perspectiva y con unos ojos clínicos que aciertan en muchas de las ocasiones a decir, este sí le conviene, este es el hombre con que usted se debe casar, ¿cierto? Pero, ¿por qué primero tienen que ir a donde un pastor a pedirle permiso antes de pedirle permiso a sus padres? Imagínate, ¿no? Están desechando la autoridad que Dios realmente les dio y están cambiando por una autoridad que realmente el pastor, esa no es la autoridad del pastor, ¿sí? Y esto lo vemos, o sea, vemos que en la casa del sur como en la casa del norte están totalmente equivocados, están transgrediendo este mandamiento de honrar a padre y madre. Porque el quitarle la autoridad a tu papá y a tu mamá, ¿será que también es deshonrarlo? ¿Será que también es invalidar y hacer caso omiso al honrar al padre y a la madre? Entonces, ahí es donde debemos de tener cuidado, ¿no? Cuidado con lo que estamos haciendo, cuidado en cumplir y mirar cuál de las tradiciones estamos siguiendo y si esas tradiciones realmente están invalidando un mandamiento, no las hagamos, ¿sí? Yo les estoy diciendo, hay cosas que podemos hacerlas. Yo no les digo que no hagan lo del alajá, que no sigan el Talmud o que no sigan ciertas tradiciones judías, las podemos hacer, pero necesitamos validar si esas tradiciones no van en contra de lo que Dios ya estipuló. Sí, porque imagínate si empezamos a irnos otra vez a hacer lo que estábamos haciendo anteriormente cuando estábamos en una iglesia, cuando seguíamos a X pastor y haciendo todo lo que el pastor me decía y entonces ahora voy a hacer todo lo que un rabino me dice. ¿Será que cambiamos en algo?
No, no hemos cambiado. Necesitamos saber y necesitamos tener convicción del que el único que me puede decir qué es correcto y qué es incorrecto, ¿quién es? Dios. ¿Y cómo lo sabemos? A lo largo de las escrituras, comprendiéndola, estudiándola para saber qué es lo que realmente me está diciendo, ¿no? Entonces, ellos estaban haciendo, estos rabinos estaban haciendo una mala interpretación de las escrituras. Estaban diciendo que con el decir y con el llevar directamente el diezmo al templo, con eso ya tenían, incluso que el maldecir a un padre, eso no tenía nada que ver, ¿no? Lastimosamente, el respetarlos, el dejar y el cuidar la autoridad que ellos tienen con nosotros, a pesar de que tengamos 50, 60, 80 años y ellos todavía estén vivos, por así decirlo, no creo que lleguemos a estar así tan a la par, ¿no? De 80 años nosotros y ellos ya con semejante edad, a no ser que nos hubieran tenido mucho, muy jóvenes, ¿no? Pero aún cuando somos mayores, cuando ya tenemos nuestras propias decisiones, nuestras propias familias, todavía necesitamos respetarlos, todavía los debemos de ver como la autoridad puesta por Dios, esos padres que siempre nos van a guiar en cualquier momento, ¿sí? Y Yeshua hace una aclaración. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Y en esto sí yo creo que hemos fallado, ¿no? No sé ustedes, yo llegué en un tiempo en que realmente maldecía a mi mamá. Llegué a un tiempo donde, menos mal de ya no está acá, pero sí, hubo un tiempo en el que, no sé, por cosas o a veces por la propia perspectiva de jóvenes, llegué a un momento en decir, ay, ojalá mi mamá se muera, ojalá mi mamá no sé qué. Pero pues eran momentos de rabia o en momentos de esto, no era que realmente la quisiera ver muerta, ¿no? Pero uno llega a decir estas palabras. No sé ustedes si llegaron en un momento de rabia porque no les dio lo que ustedes quisieron o porque les hizo algo que a ustedes les ofendió o porque preciso enfrente de alguien cogí y los hizo quedar bien mal, ¿no? Y uno como que trágame tierra y es que porque mi mamá tuvo que aparecer y empieza uno a maldecir, ¿no? Y más si está lejos de la palabra o de las escrituras, ¿no? Y lo curioso es que dice muera irremisiblemente. O sea, el faltarle el respeto al padre y a la madre es un pecado capital. Imagínese, ¿no? Y uno no lo había visto desde ese punto de vista. O sea, ¿quién de nosotros había pensado que faltarle el respeto al papá, que no obedecerle o que pasar por alto y renegar de él, incluso llegar a maldecirlo, era un pecado capital? No sé si a ustedes en las iglesias le habían enseñado esto. A mí no. No sé a ustedes. No, cierto, y es algo que se debería enseñar porque hoy en día este es uno de los mandamientos que más se ha perdido. Hoy en día los niños chiquitos de 2, 3 años cogen al papá y le da 3 vueltas y el papá tiene que hacer todo lo que el niño quiere. Hoy en día no está ese respeto, hoy en día no se valora realmente la autoridad que tiene un padre y una madre, ¿no? Y que Dios los colocó y nos colocó en cierto lugar por algo, por una específica razón, que de pronto no hayan sido buenos, que de pronto no hayan sido los mejores padres, pero Dios los colocó por algo, ¿sí? Porque no sabemos, incluso de pronto para moldear nuestro carácter, incluso para pasar o tener esa prueba, ¿sí? Pero de saber de que yo tengo que cumplir ese mandamiento sin importar si mis papás fueron buenos o fueron malos. Porque ahí no dice, honra a tu padre y a tu madre, solo si tu padre es bueno. ¿Será que dice eso? Solo si tu padre fue amoroso, solo si tu padre te respetó, solo si tu padre estuvo contigo, eso no lo dice. Dice
honra a tu padre y a tu madre, sin importar qué situación hayas vivido, y por eso Dios nos llama a perdonar, ¿no? Incluso lo vimos en el monte de las bienaventuranzas, vimos cómo Dios nos llama a perdonar, como Yeshua también en medio de su oración también nos llama a perdonar, ¿no? Entonces digamos que en ese mandamiento implícito también está el perdonar si mis padres no estuvieron allí presentes en el momento que yo le necesité, en el momento que fue más oportuno, por X o Y razón en nuestras vidas, ¿no? Entonces, algo que también muestra a lo largo de la escritura y mucho más en la Torá, y es que cuando un muchacho era rebelde, desobedecía a su mamá y no quería ponerle cuidado a sus padres, ¿sí? Había una ley que decía que si este muchacho era tan rebelde, llevarlo ante el líder, ante el sacerdote, ¿sí? Y si este muchacho no cambiaba, ¿qué tocaba hacer? Apedrearlo. O sea, imagínate, ¿no? El papá podía llegar y ir dar quejas y decir, no, este chino, este niño, este jovencito ya no tiene remedio, le he hecho por este motivo y no. No ha querido cambiar, no ha querido coger y caminar derecho y por lo menos respetarme, ¿no? Y pues eso lo llevaba directamente a la muerte. O sea, otro de los pecados para Dios, la rebeldía casi siempre es un pecado capital. ¿Por qué? Porque un hijo que no obedece, un hijo que no respeta, pues eso lo lleva directamente a ser ¿qué? Apedreado. Que a lo largo de las historias y a lo largo de todas las escrituras bíblicas de Génesis a Apocalipsis, no se presentó un caso, pues qué padre es capaz de entregar a su hijo y decir, venga, es que mi hijo es tan rebelde que quiero que lo maten. ¿Será que es así? Un padre que realmente ame a su hijo no lo va a poder entregar. O sea, no lo va a poder llevar y decir, no, venga, es que mi hijo es tan rebelde, pues mátenlo y así me libro de ese de me deja salir canas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? A lo largo de las escrituras no hay un ejemplo y a lo largo de nuestras vidas como tal, por lo menos yo no he visto a alguien que coja y diga, no, es que mi hijo está así, voy a llevarlo para que me lo maten, ¿no? Todavía que lo entreguen a la justicia y le hagan pagar las consecuencias por ciertos actos, sí, porque eso es corrección, ¿cierto? Pero no están esperando que los maten. Está esperando que allí en la cárcel o que pase un proceso y se corrijan, ¿cierto? Pero no esperan la muerte. Creo que ninguno de los que estamos acá pues pensaríamos en un caso como estos, ¿no? Pero los rabinos dicen que este no era necesariamente el propósito de que se cumpliese, o sea, no era el propósito de que llegara a ser eso, sino que cuando leamos la Torah o los hijos o los niños oyeran esto, pues el que sea desobediente lo matamos. O sea, que el niño cuando escuche eso, pues diga, uy, no, pues si yo soy desobediente, me van a llevar al matadero, pues yo mejor soy obediente, ¿cierto? No sé, y casi siempre a veces las amenazas sirven mucho más que el hablar con ellos, que el tratar de dialogar, que el tratar de decirles, mira, no sé qué, pero eso es más como para que la tomaran, ¿qué? Como advertencia. Porque pues realmente nunca hubo un caso que se registrara, ¿no? No sabemos si realmente pasó algún caso donde los padres realmente lo entregaron, aunque muy posiblemente se hubiera registrado, ¿no? Entonces imagínate esta combinación de dos mandamientos, ¿no? Está el de los hijos a los padres, que es que honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Que no lo maldiga, no le falte respeto, porque si no, puede morir, ¿no? Y está el otro, que ¿qué es? Si el hijo es rebelde, si el hijo es desobediente, pues muera irremisiblemente. O sea, vayan y apréndanlo, ¿no? Y acá vemos que
Esto era realmente difícil, tanto que para los rabinos de esa época pues prefirieron tomar en consideración y decir, venga, debemos de buscar una manera por lo menos para perdonar y no terminar matando a esta persona, ¿sí? Como reformándolo, ¿no? Y pues por eso decían, no, pues venga, para perdonarlo, pues que lleve una ofrenda al templo y listo. Con eso quedó sanado, ¿sí? Y es lo mismo que lo que Yeshua les está diciendo, no. Si ustedes, si ustedes, pues, no quiere deshonrar a su padre y a su madre, pues lleven una ofrenda al templo y con eso son subsanado el pecado que ustedes están haciendo, ¿no? Es como las indulgencias a nivel católico, creo que se da las indulgencias que se da en cuanto a esto. Pero ¿qué estaban haciendo? Invalidando el mandamiento, porque realmente estaban transgrediéndolo. Y a lo largo de las escrituras, a lo largo de la Torá, de la instrucción, no hay un mandamiento que diga, si tú no honras a padre y madre, haz esto. O ustedes lo han encontrado, o ustedes lo han visto a lo largo que han estudiado de la Torá. No, cierto, no lo hemos encontrado. Yo hasta el momento en lo que yo he estudiado realmente no he encontrado un mandamiento que diga esto, ¿cierto? Y por eso ellos que estaban haciendo, poniendo un edicto, una norma de ciertos rabinos por encima de la palabra de Dios. Estaban cambiando las palabras de Dios por la que los rabinos estaban haciendo. Es responsabilidad de nosotros como hijos cuidar a los padres hasta que envejezcan, hasta que Dios se los lleve. ¿Por qué? No es de irlos a botar y dejarlos por allá en un asilo, no es de irlos y dejar por allá que otro lo cuide, eso yo que tengo que ver. No, tenemos que cuidar de ellos porque ese es un mandamiento para nosotros. Debemos de dar, ¿no? Así como tú recibiste, tienes que dar, ¿no? Y eso es algo que Dios nos enseña a lo largo de las escrituras, la generosidad, ¿no? Y entonces, si nuestro padre necesita ayuda, nuestra madre necesita ayuda, hablando de los terrenales, ¿no? Pues necesitamos hacernos cargo de ellos y ellos nos cuidaron con pasión, con amor, y aún así si no lo hubieran hecho, pues nosotros sí podemos hacerlo. Nosotros sí podemos llegar a bendecir a nuestros padres y eso realmente va a sanar nuestro corazón. Va a sanar nosotros, ¿por qué? Porque nosotros estamos cumpliendo el mandamiento y si no tenemos ese amor para hacerlo, y si no tenemos ese valor de hacerlo porque ellos nunca estuvieron presentes, porque nunca te ayudaron, porque te odiaron, porque te maldijeron o porque X o Y cosa fueron unos padres muy malos, pídeselo a Dios, dile Dios, dame ese amor que yo necesito para cumplir este mandamiento. Yo no quiero desobedecerte por no perdonar. No quiero desobedecerte por no llegar a cumplir eso, porque en mí no está ese amor, pero si tú se lo pides a Dios, ¿qué? Él te va a dar ese amor para que tú puedas subsanar y para que tú puedas bendecir a tus padres, ¿no? Y cumplir este mandamiento. Y pues realmente al cumplirlo, pues es como dice, viene la bendición. Larguras de días vas a tener, ¿no? ¿Y por qué larguras? Porque estás cumpliendo lo que Dios está pidiendo, ¿no? Por eso en primera de Timoteo 5:7 que nos dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, si nosotros no proveemos para la casa, hablando en general, ¿sí? De nuestros hijos, de todas las cosas que necesitamos, ¿no? Pues hemos negado la fe.
¿Por qué? Porque nosotros no estamos en la casa para decir denme y denme y denme, sino también necesitamos dar, ¿sí? Si no podemos dar en especie, si no podemos dar a nivel económico, pues nos toca dar en otras áreas, en el servicio, en el ayudar en las cosas de la casa. No es que ahora yo soy la princesa y todo me tienen que dar, ¿no? Pues no es así, ojalá existiera eso, ¿no? Y fuéramos ricos, no necesitáramos hacer eso, pero realmente no somos así, ¿cierto? Y aunque fuéramos ricos, tenemos el rol de cada uno que nos corresponde, que es que las mujeres enseñar a los hijos, instruirlos, ¿cierto? Y pues ayudar en todas las cosas para que el esposo pueda ir en paz a trabajar, ¿no? Y pues el esposo que tiene que hacer la función más grande que es proveer para para su familia, ser líder en la familia. Él es el que tiene que instruir a su esposa para que su esposa dé la instrucción a sus hijos. No es que, ay, no, yo soy libre. No, mi esposa ya sabe todo lo que tiene que hacer y yo no necesito decirle nada a mi esposa. No, mi esposo es el que va dirigiendo a la familia y le dice, mire, por acá es que tenemos que ir y él es el que lleva el volante del hogar y le dice, mire, este es el camino, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si deja que la esposa tome todas las decisiones y él ahí solo provea para la casa y ya? Pues eso no es lo correcto, ¿no? Porque muy posiblemente la esposa se puede desviar del camino principal. Por eso la importancia de un varón. O sea, cada uno de los roles son tan importantes, ¿cierto? Y por eso acá el que provee para los suyos, mayormente para su casa, ha negado la fe. No podemos desviarnos de los roles que tengo. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos una función, algo que dar para la familia, ¿sí? No solo es a nivel económico, también es a nivel espiritual, también es a nivel emocional y también es el ejemplo, ¿sí? Si nosotros enseñamos a nuestros hijos cuáles son los roles de una mujer, cuáles son los roles de un hombre, qué es lo que tiene que hacer cada uno, enseñarles con el ejemplo, enseñarles con la instrucción, ¿ustedes creen que estaríamos hoy como estamos en este mundo? ¿Cierto que no? No estaríamos tan acabados, ¿no? Dime, Yaira, ¿vas a decir algo? No tiene responder que no. Exactamente, ¿sí? Entonces, imagínate, entonces lo fundamental de la fe se muestra principalmente con quién, con la familia, porque son los primeros que están a nuestro lado, porque son los primeros que nos están conociendo, que están viendo el reflejo de lo que estamos haciendo, ¿no? El pensar primero en ellos, en el hacer las cosas, ¿cierto? No como hoy en día piensa en ti y solo en ti y después en los demás, ¿no? Hoy en día es como esas propagandas, ¿no? Sí es verdad que debemos de pensar en nosotros, pero casi siempre es primero la familia, ¿no? Y casi siempre el amor de una madre es así, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta o lo han vivido, el amor de los padres hacia sus hijos. Si solo tienen un pan en la casa y no tienen más, ¿qué pasa? Se quitan el pan de su boca para dárselo a los hijos, ¿no? Y ese es el amor que se muestra, y ese amor lo llegan a ver los niños y ellos después más adelante, ¿qué van a hacer? Lo van a replicar. Pero si no se le muestra ese amor y se muestra ese egoísmo y todo es para mí, ¿qué va a pasar años más adelante? ¿Va a mostrar ese mismo egoísmo con sus padres? Porque sus padres fueron así desde chiquitos, ¿no? Entonces, por eso necesitamos nosotros también con el ejemplo mostrar nuestra fe, mostrar esa instrucción que el Eterno nos ha dado, ¿sí? Pero para ese entonces había ese conflicto de intereses. ¿Cuál conflicto de intereses? El económico. Porque los rabinos están más aliados hacia Roma, bueno, no tanto los rabinos, más los saduceos, pero había ese conflicto de poder, ¿sí? Y eso sí, como dicen por ahí, entre yo más pueda sacarle plata a alguien, pues yo más
lo hago, ¿cierto? Ese habido, esa avaricia, ¿cierto? Incluso eso afecta y afecta mucho más a quienes, a los grandes líderes. Puede que no solo a nivel económico, pero sí puede con la fama, la posición, el perder la posición, el perder la fama, pues a veces la palabra entra con esos conflictos, ¿sí? Por eso hoy en día un pastor que quiera cumplir lo que dice realmente las escrituras, le toca doblegarse y le toca negarse a sí mismo y decir, aunque la iglesia no esté de acuerdo, yo voy a enseñar esto. ¿Y qué pastor? O sea, y ahí es difícil porque si ustedes se ponen a pensar, es lo mismo que un papá decirle a sus hijos, yo estoy equivocado. ¿Cuántas veces ustedes como padres, yo todavía no he tenido hijos, por eso les hago así la pregunta, ustedes como padres, ¿cuántas veces les han dicho a sus hijos, perdóneme porque me equivoqué? Pedrito dice, sí, lo he dicho. ¿Cuántas veces? Varias. Y ese aspecto es difícil, ¿cierto? Porque es bajarse uno de allá arriba y decir, venga, me equivoqué, no cumplí con esto, ¿cierto? No es Sí, fácil han sido hacerlo. varias. Y gracias a Dios tú lo has podido hacer, pero hay otras personas que es difícil de bajarse de ese estatus de padre y decirle a su hijo, venga, yo me equivoqué, discúlpame, ¿no? Yo como padre debía haber actuado totalmente diferente, ¿no? Y hay personas que se les dificulta, hay personas que no son capaces de decirlos, incluso a veces uno como hijo decírselo a sus padres también es difícil, o sea, no es un acto fácil de uno decirle, padre, qué pena, me equivoqué, cometí este error, vamos a trabajar en ello, ¿no? No es fácil asumir nuestros errores, si no es fácil con nuestras familias y a veces es mucho más fácil con gente extraña decirle, mira, en el trabajo tú puedes asumir tus errores, pero llegas a casa y es diferente, ¿no? Allá yo soy el mandamás, allá yo soy el que esto, ¿cierto? Y me muestro muy líder, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado también con eso, que nuestros intereses no vayan mucho más que los intereses de Dios. Debemos mostrar el amor de Dios en cada una de las cosas, ¿no? Y eso era algo que pasaba para los líderes religiosos de esa época. Sus intereses por la fama, por el poder, por la economía, por las riquezas, pues podían mucho más de lo que Dios les pedía a lo largo de la instrucción. Y vuelvo y les recuerdo, no todos, algunos, ¿no? Igual que hoy en día, a nivel hablando de nuestro contexto, muchos de los pastores son así, pero no todos. Siempre podemos ver a algunos que no están haciendo eso, sino que realmente tratan de cumplir realmente su llamado, ¿no? Y dice en el verso 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Imagínate, ¿no? Doy mi ofrenda, yo para qué le sirvo, yo para qué le ayudo a mi papá y a mi mamá, ya con la ofrenda hice todo. Imagínate, ¿no? Y los papás bien enfermos y los papás por allá pasando penurias sin quien los ayude, ¿no? Estando solos. Y llega un momento en que nosotros llegamos a una edad vejez, ¿sí? A la edad más madura y pues terminamos siendo igual como cuando antes que éramos niños, ¿no? Y la vida es curiosa como Dios nos diseñó, ¿no? Porque empezamos como bebés, terminamos en la etapa más madura, donde somos muy independientes, ya no necesitamos de nada, pero empezamos otra vez, es decir, hacemos como un triángulo, ¿no? Estamos subiendo y llegamos al punto donde no dependemos de nadie. Esos son más o menos los 30, 40 años. Y de ahí empezamos a descender, ¿no? Porque ya los achaques llegan, las enfermedades y ya necesitamos empezar que alguien nos esté cuidando, ¿no? Por una fractura, por algo así, porque ya no somos tan independientes como empezamos, ¿cierto? Y empezamos a bajar y empezamos a bajar y empezamos allá a bajar hasta que llegamos a un punto que igual que un bebé necesita
de un adulto. Necesita de alguien que les ayude, necesitan de alguien que los bañe, que los vista, que los atienda, ¿cierto? Llegamos a ser otra vez como un bebé, pero en un cuerpo grande. Y si eso va a pasar con nosotros, pues qué mejor que dar algo para que en el momento en que nosotros lleguemos a ese momento de vejez, pues podamos recibir ayuda de algo. Por algo dice las escrituras que el que siembra, que así como nosotros sembramos, recogemos, ¿no? Si no queremos estar en esa etapa sola, pues realmente necesitamos cumplir el mandamiento, honrar a nuestros padres y madres. ¿Qué más que aquellos que nos dieron la vida y que se desgastaron las pestañas cuidándonos a nosotros desde muy chiquitos hasta muy viejos, ¿no? Y que realmente ese cuidado no pasa hasta que se mueren, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros debemos de cuidar. Lo primero que debemos de hacer es honrar a padre y madre, respetarlos, cuidarlos, darles ese amor que si aún ellos no nos lo dieron, nosotros lo podamos dar y así poder sanar nuestro corazón y saber que Dios en ese momento también está haciendo su obra en nuestro corazón, porque dice, Él tiene la disposición de ayudar, Él tiene la disposición de dar, pues yo le voy a dar para que Él siga dando. Y esto es genial, lo único que necesitamos es dar el paso y Dios va a hacer lo demás. Te va a dar las palabras correctas, las actitudes correctas, todo lo que tienes que hacer en el momento, ¿no? Y en Mateo, bueno, en el verso 7, ¿qué nos sigue diciendo? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. Y imagínate, o sea, ¿qué estaba haciendo Judá en este momento? ¿Centrado en qué? En tradiciones de hombres y se había alejado de lo realmente importante que era la palabra de Dios, ¿no? Israel en el norte, cuando estaban, pues estaban, habían olvidado, la habían dejado atrás la palabra de Dios. Ya no querían saber nada de ella, se hagan de cuenta que cogieron el librito, lo sellaron, lo metieron en un cajón y nunca más lo abrieron. Por eso se perdieron, por eso terminaron despojados de su tierra y asimilándose entre las naciones, ¿no? Pero ¿qué pasó con Judá? Judá tenían el librito y dan de cuenta que es como hoy en día muchas de las casas, no sé si actualmente todavía se haga, antes era muy común cuando yo era chiquita entrar en una casa y ver una Biblia abierta en el Salmo 91, ¿no? No sé si ustedes cada vez que iban a una visita encontraban la Biblia abierta allá en la mitad de la sala con el Salmo 91 ahí abierto, ¿sí? Hoy en día no sé si todavía se sigue haciendo eso, no he ido mucho a visitas en diferentes lugares, pero si vemos es lo mismo que estaba haciendo Judá. Tenían las escrituras, tenían la palabra, pero preferían obedecerle más al rabino y más a aquel que decía ser servidor de Dios, ¿no? Y lastimosamente ellos estaban dejando llevar por las tradiciones de los ancianos. Ese es un tema que todavía no ha pasado. Hoy en día se vive eso. Por eso muchos están quemados. Por eso muchos dicen, no, todo eso toca hacer, pues mejor ya no sigo más, porque llegan un momento en que se casan, se cansan de decir, ahora tengo que levantarme, tengo que decir esto, tengo que decir lo otro, lavarme las manos y qué tal un día se les haya olvidado. Es lo mismo que nosotros cuando nos dicen, no, si usted no se para con el pie derecho, todo el día le va a ir mal. ¿Y será que ustedes se dan cuenta cómo se levantan cada mañana? Si se levantan con el pie derecho y el pie izquierdo, yo nunca me he dado cuenta ni me fijo en eso. Entonces, imagínate uno si no se fija en algo, que es como mucho más fácil, ¿no? Imagínate en recordar cada oración, en recordar cada cosa, ¿no? Y vaya uno se le haga tarde y el despertador no haya sonado y levántese y corra porque no va a poder cumplir una cita. ¿Será que nos vamos a acordar de recitar todo eso? Pues llega un momento en que esto cansa, ¿no? Porque es algo pesado, es una carga difícil, ¿no? Entonces llega un momento en que por eso hoy en día hay muchos judíos que dicen ser agnósticos, muchos judíos que ni siquiera cuidan o cumplen
parte de estos mandamientos o de las escrituras, ni siquiera de la instrucción que Dios les mandó, ¿no? Entonces, imagínate todo esto, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice en Isaías a lo que Yeshua se estaba refiriendo? Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso lo vemos en el verso 8. Y aquí estaba citando, a Isaías, ¿no? Isaías muy claro dice en su profecía, dice esto, el pueblo de labios me honra, el pueblo de labios honra a Dios, en el exterior cuida de cumplir los mandamientos, pero en su interior, pero en su corazón, pero en su voluntad, ¿qué dicen? Están alejados de Dios. Porque realmente no quieren cumplir los mandamientos, porque realmente quieren decir y adorar a otros dioses, pensando que realmente ellos sí les ayudan, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, esos errores que estaba cometiendo la casa de Judá son el darle que más importancia a las tradiciones, a lo que los rabinos dicen, a lo que los comentaristas dicen, más que lo que Dios está diciendo. Y lastimosamente eso también se ve en la Casa del Norte hoy en día. Hoy en día en los que estamos en las naciones, sea católico, sea cristiano, ¿a quién es el que más se le escuche? ¿A quién es el que más se le obedece? Al líder que está allá al frente enseñando, ¿no? Porque no sabemos si realmente está enseñando las escrituras o no. Son muy pocos realmente lo que hoy en día enseñan las escrituras como tal. Y a veces ni siquiera conocen muy bien la instrucción, ¿no? Entonces, ¿cuál es el error de la casa de Israel? Le dan más importancia al mundo, a la prosperidad, al reventón o lo que nosotros conocemos acá en Colombia como las fiestas, el trago y todas estas cosas, en vez de vivir directamente con Dios, en vez de hacer caso a las cosas de Dios, ¿sí? La Casa del Norte está asimilada, quitando a la ley lo importante, ¿no? Haciendo menosprecio de la ley y quitándola de nuestras vidas. Y la Casa del Sur, pues, ¿qué está haciendo? Añadiéndole y añadiéndole y añadiéndole cosas con el fin de tratar, cuidar. Cada una de las dos casas está, ¿qué? En un extremo. No tengo que hacer libertinaje mucho, próximo, o sea, todo el libertinaje que yo quiera lo hacen la Casa del Norte que está en medio de las naciones, ¿no? Igual que las naciones están en un extremo donde no tienen ley, donde no tienen Dios y podemos hacer lo que queramos, ¿cierto? Y está Judá al otro extremo donde ponen muchas más leyes, donde ponen mucho más cargas y está la balanza así, pero nunca balanceada. ¿Sí? Nunca en lo justo, nunca en lo que debe ser, ni muy extremo, ni muy liberal, ¿no? Y eso es algo que debemos de tener. Por eso casi siempre cuando hablamos de mandamientos debemos de ser balanceados. No hay mucho libertinaje y realmente Dios nos perdona, pero también tiene su punto crítico que dice hasta acá te perdono, ¿no? Y eso es algo que a veces se nos olvida. Y sigue en el verso 9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ya dice acá, como dicen, más claro no lo pone una gallina, ¿sí? Más claro no nos lo va a entender. Está clarísimo, en vano me honran. Están pensando que me honran, están pensando que me están realmente siguiendo cuando realmente están muy lejos de mí. ¿Por qué? Porque están enseñando mandamientos de hombres. Acá Yeshua lo está diciendo claritamente, ¿no? Y esto no solo estaba sucediendo en la época de Yeshua, él estaba citando ¿a quién? A Isaías. Desde Isaías se estaba dando esto. Se estaba empezando a enseñar, se estaba empezando a imponer ciertas reglas, ciertas leyes por encima de lo que Dios había dicho, ¿no? Imagínate. Y por eso es que viene a cumplirse todas estas profecías, ¿no?
Y ahí es donde nosotros debemos de tener en cuenta ese parámetro definitivo que estaba dando Yeshua acá en cuanto a la fe y a la vida, ¿sí? Que nuestra máxima autoridad, que nuestra máxima representación, que la mejor instrucción que nosotros podríamos seguir, ¿cuál es? Los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque son la palabra de la autoridad máxima que nosotros tenemos. Y es la única que nosotros debemos de tener. ¿Qué es la quién? La de Dios, ¿no? Es la autoridad máxima. Nadie puede irse en contra de esa autoridad máxima, sino yo qué tengo que hacer. Qué pena contigo, yo a ti no te sigo. Adiosito, ¿cierto? Así sea padre, madre, hijos, hermana, tíos, padrecito, pastorcito, líder, rabino, bueno, el que sea, ¿no? Decirle, no, tú estás yendo en contra de lo que Dios está diciendo, Dios es mi máxima autoridad, yo soy su siervo, yo no puedo hacer algo diferente a lo que Él me está mandando en su palabra, ¿no? Por eso ahí es donde empezamos a hacer de acuerdo a lo que Dios está diciendo. Que podemos hacer parte de la tradición oral, sí. Que puede seguir ciertos mandamientos de hombres, sí, siempre y cuando no los pongas por encima de los mandamientos de Dios. O sea, tú los puedes hacer como culto, ¿qué? Voluntario, como algo que a ti te parece bonito. Yo no estoy en contra de que se pongan las dos velas. Yo no estoy en contra de que se le eche sal al pan, de que se tenga las dos copas. Yo no estoy en contra incluso de poner el mantel, de estrenar un sábado. Yo no estoy en contra. Eso lo podemos hacer como culto voluntario. Si tú lo quieres hacer, hazlo. Si tienes la posibilidad, hazlo, ¿sí? Pero no podemos decir que eso lo ordenó Dios porque eso no está en las escrituras. Imagínate en la edad y en la época de Moisés habían velas. No, imagínate en la mesa con dos antorchas ahí clavadas en la mesa, pues cómo se vería eso, ¿no? Eh, no era tan grato, ¿cierto? Para esa época no había velas. Y si las había, pues hasta ahora no se han encontrado evidencia de que hubieran velas para esa época. Habían era lámparas, ¿no? Lámparas de aceite, lámparas, bueno, y para la época de Moisés, quién sabe si había lámparas, ¿no? Yo sé que para la época de Yeshua más o menos, para la época de Babilonia también. Pero para la época de Moisés, que eran un poquito más primitivos, por así decirlo, ¿cierto? Pues tenía Dios que enseñarles y la primera lámpara que realmente se nombra a lo largo de las escrituras es la menorá, ¿no? En la época de Moisés, ¿no? Y muy posiblemente ellos tenían el conocimiento de esto por los egipcios, ¿no? Algo debieron de tener en cuanto a eso, pero velas como tales que ellos pudieran prender y les durara ahí cierto tiempo, pues creo que las velas todavía no se habían inventado en esa fecha, ¿no? Si no, las escrituras hubieran dicho, venga, coloquen las velas, ¿no? Coloquen estas velas, o hablaría algo sobre velas, pero realmente en las escrituras casi no se habla nada de velas, bueno, que yo tenga entendido, ¿no? Igual ustedes lo pueden verificar. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer eso. No podemos decir esto lo mandó el Eterno cuando ni siquiera están las escrituras. Si tú vas a decir algo que esto lo mandó el Eterno, revísalo en las escrituras y mira dónde está y háblalo con evidencias, así como casi siempre yo les hablo a lo largo de los estudios. Ustedes ven y a mí no me gusta mostrar textos o decir algo que yo ya no haya dado, que yo no tenga certeza que está en las escrituras, porque necesitamos evidencia, y más hoy en día cuando realmente no se conocen las escrituras, donde a ti te cogen y te echan una retaíla y tú te la crees entera, ¿por qué? Porque no conoces las escrituras, ¿no? Y eso pasaba antes. Alguien vendía y nos vendía una historia y un cuento solo por dos versículos y uno se lo comía entero, ¿cierto? Y hoy en día, ¿será que estamos haciendo lo mismo?
Ya escuchamos los dos versículos y empezamos a escuchar la historia y uno dice, oiga, pero esto no tiene nada que ver con el contexto del verso, ¿cierto? Uno ya empieza a decir, no, venga, venga, este ya por otro lado, ¿cierto? Entonces es cuando ya nosotros empezamos a tener ya saber de qué es la historia. Es lo mismo que coger y decir que Sancho Panza y que ese otro de este libro, ya se me olvidó el otro nombre, coger y decían, no, es que ellos eran de Puerto Rico y estaban haciendo quién sabe qué cosas, o sea, cambiarle el contexto como tal. ¿Y será que realmente se pierde el contexto del libro? Totalmente, ¿cierto? Porque Sancho Panza hizo una cosa, era de cierto lugar, tenían ciertas diferencias a los países de nosotros, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que así como esos libros no los sacamos de contexto, así como esas novelas que leíamos o esas historias que leíamos cuando estábamos en el colegio o en la universidad o esas cosas, no las sacábamos de contexto y nos hacían investigar de dónde era el libro y todo eso para poder entenderlo, ¿cierto? Y para entender ciertas novelas teníamos que leerlas completas, ¿cierto? Porque la Biblia es diferente. ¿Por qué tratamos la Biblia como diciendo, ay, no, yo con leer este capítulo ya me sé toda la Biblia? Algo que debemos de tener en cuenta, ¿no? Conocer literalmente de qué estamos hablando para no ir a hablar algo que no es, ¿no? Y en el verso 10 nos dice diciendo, y llamando hacia la multitud les dijo, ¿quién los llamó? Yeshua. Y les dijo, oíd y entended. Escúchenme y entiendan, no solo escuchen por escuchar, no sé si a ustedes les ha pasado, y ustedes ponen un audio y se centran en hacer algo y se les olvidó que estaban escuchando el audio. Y el audio se está reproduciendo y cuando ustedes miran ya llevan 40, 50 minutos y ustedes ni le pusieron cuidado al audio. Y sus pensamientos estaban por allá en la Patagonia, ¿sí? Menos en el audio que hayan puesto. ¿Cierto que sí? Pasa. Por eso dice acá Yeshua, escuchad, oídme y entended. O sea, préstenme atención, escuchan, entiendan para que lo puedan practicar. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Esto no quiere decir acá que ya, mejor dicho, ya podemos coger y bendecir todos los alimentos porque este es uno de los textos que sacan de contexto porque si vemos, no viene hablando nada de alimentos Yeshua. O si está hablando de alimentos Yeshua a lo largo de lo que hemos hablado de este capítulo 15. ¿Cierto que no? No ha tocado nada de alimentos. Dime, Jay. ¿No? No, no he tocado nada de alimento. Vale, entonces si vemos, Yeshua no ha tocado nada de alimentos, no ha dicho, no, es que este alimento ya está salvo, este alimento ya está limpio, ya está, no, no ha dicho nada de eso, está hablando de qué, de las tradiciones de hombres, está hablando de esos mandamientos de hombres que se ponen por encima de la Torá. Y él no está hablando de alimentos. Entonces, acá vemos que él no estaba diciendo, no, es que ya puedes comerte todos los animales cuadrúpedos, todos los gusanos que tú quieras, todos los reptiles que a ti se te antojen, puedes echarlos a la olla y comértelos. Realmente eso no estaba diciendo Yeshua acá. Porque pues muchos toman que dicen, no lo que entra en la boca contamina al hombre. O sea, yo me puedo comer hasta una serpiente venenosa y eso no me va a contaminar. Según el texto, ¿no? Según lo que unos sacan de contexto, leyendo solo el versículo 10. Pero realmente el contexto no está diciendo eso. Si tú te comes lo que la dieta levítica te está diciendo, los alimentos limpios, pues de lógico que lo que tú vas a comer, pues no te va a contaminar, no te va a hacer nada porque estás cumpliendo los mandamientos, está haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Yeshua está hablando con quién, con gentiles.
con gente que no practicaba las escrituras, que no practicaba la dieta levítica. ¿Con quiénes estaba hablando en este capítulo? Pues Con con gente que conocía el la apóstol, ley. sí, Ajá. Estaba hablando directamente con judíos, sí, porque para este momento ni siquiera los gentiles habían entrado y si algunos lo escuchaban eran muy pocos, eran más que todos los prosélitos, los que ya se habían convertido al judaísmo. ¿M? Entonces, imagínate, acá no había gentiles, en este momento no había gentiles, estaba hablando directamente con judíos que cumplían la dieta levítica, que cumplían las festividades, que cumplían todo eso. Por eso él no les tiene la necesidad de decirles, venga, es que ustedes tienen que dejar de comer alimentos cuadrúpedos o no, ustedes pueden echar todos los reptiles que quieran en la olla, pueden comerse un gato, un conejo, un camello, un elefante, lo que ustedes se les atraviese por el camino. Eso realmente no. Por eso es que ellos entendieron la idea de Yeshua de decir, pues si ustedes están confiando conforme a lo que Dios mandó, conforme a lo que Él estipuló, pues realmente eso no te va a contaminar. Estás haciendo bien las cosas, ¿cierto? Pero lo que sale del corazón, pero lo que sale de vuestra voluntad, de vuestros deseos, eso sí contamina al hombre. Imagínate, ¿no? Porque en otros versos, en otros, a lo largo, si no estoy mal, del Tanat, que dice, del corazón sale la perversidad, sale la maldad, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se estaba refiriendo Yeshua. Por eso necesitamos conocer el contexto, necesitamos conocer también todas las escrituras, pues para saber de qué está hablando Yeshua, ¿cierto? Entonces, ellos no estaban hablando acerca de que vayan y ahora, ay, no, pues terminó ahí la charla y ahora nos vamos a la vuelta de la esquina y nos vamos a echar unas carnitas, como dicen allá en México, o unas costillas, barbecue de cerdo, no, no, eso no está diciendo, ¿sí? El propósito de las leyes alimentarias era que mantenernos sanos y realmente si nosotros cumplimos la dieta levítica, como bueno, hoy en día se llama, aunque no es dieta levítica, esa era para todo el pueblo, sí, no solo para los levitas, entonces vamos a estar ¿qué? Cumpliendo y siendo sanos, no nos vamos a dañar, antes nos vamos a ¿qué? A purificar y vivir de una manera mucho más sana, ¿no? Porque menos toxinas van a haber en nuestro organismo, menos cosas. Bueno, hoy en día ya casi todo tiene químicos, pero por lo menos quitaríamos mucho más toxinas de los que ya tienen los diferentes estos animales, ¿no? Entonces realmente no está hablando de comida. Está hablando de esos mandamientos, de esas cosas que te impiden realmente hacer esas, de tener ese limpio y es aquello que contamina al hombre. Y algo que está hablando acá ellos y lo que estaban mostrando los rabinos era que al hacer el lavamiento de manos, pues ellos estaban limpios. ¿Y será que con hacer esto a nivel externo se estaba limpiando su corazón? ¿Se estaban limpiando sus pensamientos? ¿Y su voluntad realmente iba a estar apegada al eterno solo con el ritual del lavamiento de manos? No, ¿cierto? Entonces, acá es donde nosotros tenemos que ver que esos espíritus malos, por más que comas y por más que te laves las manos, pues van a entrar a nuestras vidas siempre y cuando nuestro corazón no esté dispuesto a obedecer a Dios. Por una decisión mala, por una palabra mala, ya le estamos dando cabida al enemigo y ya están empezando a entrar los malignos, esos espíritus malignos, esos espíritus carroñeros que se llevan realmente lo que Dios siembra. Sí, como lo vemos en las parábolas, ¿no? En la parábola del sembrador venían las aves y se comían la semilla, pues son estos mismos malignos que se roban la semilla de Dios.
¿Por qué? Porque nosotros empezamos a abrirles las puertas y ellos empezaron a hacer de las suyas. Entonces, las impurezas, la maldad, la hipocresía, la levadura, no viene del exterior. ¿De dónde viene? Del corazón. Por eso lo importante que yo le señalaba, si no estoy mal en un grupo de los jueves, era la circuncisión del corazón, ¿no? Mucho más importante que la circuncisión de la carne. Yo les decía, así como para el tiempo de Josué, Dios pudo y Dios va a hacer muy posiblemente cuando estemos entrando al pacto, cuando estemos entrando a Jerusalén, pues Él mismo coja y circuncide a todas las personas que no se circuncidaron antes. Lo mismo que hizo Josué antes de poder entrar a conquistar a la tierra prometida. Muy posiblemente Dios lo hará así, ¿sí? Pero si no tienes el corazón circuncidado, ¿de qué te va a servir tener la circuncisión en la carne? De nada aprovecha. Por eso Pablo decía muy clarito de qué te sirve la circuncisión en la carne o de qué te sirve que no estés circuncidado si tu corazón no está circuncidado, si tu voluntad no está en seguir a Dios, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos que circuncidar nuestro corazón. ¿Y cómo lo circuncidamos? ¿Cómo realmente nuestro corazón va a estar haciendo la voluntad del Padre? Pues primero disponiéndonos, ¿no? Eso lo dice Levítico, si no estoy mal, el capítulo 20, que habla que dice conságrate, ¿no? Consagrados porque yo soy santo. Y después termina diciendo, si tú haces esto, pues yo te consagro, ¿no? Porque ahí es donde yo les decía, bueno, ¿y qué pasa? ¿Será que yo me tengo que consagrar o será que Dios me consagra a mí? Pues yo tengo que hacer la disposición de consagrarme, la disposición de querer seguir a Dios, la disposición de querer obedecer para que Él reafirme ese propósito en mí y me ayude a hacer eso, a limpiar mi corazón, a circuncidar mi corazón. Pero ¿quién es el que tiene que dar el primer paso? Nosotros. Nosotros debemos de hacer el primer paso y que no nos pase como lo de Faraón, que dijo no y no y no hasta que Dios dijo, ah, pues ese es tu propósito, el decir que no quieres hacer mi voluntad, el seguir haciendo la tuya, pues listo. ¿Qué hizo? Lo reafirmó en ese camino. Por eso dice después de las plagas, dice que por eso Dios afirmó el corazón de Faraón para que siguiera negándose, para que siguiera yendo en contra del Eterno, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener esa disposición de seguir al Eterno. Y si nosotros estamos dispuestos a obedecerle, dispuestos a seguirles, pues de lógico que con el tiempo, que a través de que empezamos a obedecerle, a querer seguir su camino, ¿el que va a empezar a hacer? A circuncidar nuestro corazón, porque como lo dice Ezequiel 36, Él va a limpiar nuestras vidas de las inmundicias con aguas limpias. Son esas aguas limpias de acuerdo a toda la Biblia, las escrituras? Natural. Exactamente, ¿sí? Entonces, desde que nosotros estemos limpiándonos con las escrituras, con la Torá, con la instrucción, pues de lógico que vamos a poder ser limpios y a medida que somos limpios, nuestro corazón va a ser cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne y fuera de eso va a ser circuncidado, ¿no? Porque vamos a caminar con la voluntad del Eterno, ¿sí? Y sigue en el verso 12. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? O sea, imagínate, los discípulos decían, uy, no, como que ofendimos a los mejores. Es como decir hoy en día, uy, no, ofendí al presidente y ahora, ¿qué vamos a hacer, no? Es algo parecido, o no ofendí al alcalde y ahora, ¿qué tal se venga contra nosotros? ¿Qué tal nos ataque? ¿Qué tal nos haga algo, no? Oye, eso es más o menos lo que le estaban diciendo
los discípulos a Yeshua. Pero ¿qué les respondió Yeshua? Dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y dura palabra que les está diciendo, o sea, no está diciendo cualquier cosa. Dice, ellos están actuando así es porque no son de mi Padre. Y como no son de mi Padre, como son una planta que no es olivo, como no es una planta que no es la higuera, que no es Israel, que no quieren hacer la voluntad de Dios, pues ¿qué pasó? Va a ser desarraigada. Va a ser lo mismo que la cizaña, cortada y quemada. Imagínate, ¿no? Cómo Yeshua compara todo, ¿no? Entonces, imagínate todas estas doctrinas, todas estas filosofías de hombres, pues también llegará al punto que van a ser, ¿qué? Desarraigadas, cortadas. Ya va a haber un tiempo donde no van a volver a permanecer. Y esto lo podemos ver. ¿Será que la filosofía del tiempo de los griegos todavía es la misma de hoy? La mayoría, en su mayoría ha evolucionado, en su mayoría ha cambiado, pero realmente lo que más ha permanecido es la palabra de Dios. Porque ¿será que hoy en día se conoce los filósofos del siglo primero, segundo, tercero, cuarto? Realmente no. Se conoce a Platón, se conoce a Aristóteles, conoce a Sócrates, pero eso fueron en tiempos muy distantes. Y son muy pocos a los que han pasado a lo largo de la historia con filosofía, con tradiciones, con dogmas que han venido a imponerse. Pero realmente, ¿qué es lo único que ha permanecido, que no se ha cambiado, que ha durado durante más de milenios? Porque es que la Torah, ¿cuántos milenios ha durado? ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Pedrito dice dos. Tres. Exactamente, tres, ¿sí? Se puede decir que tres y medio más o menos, porque fue más o menos del 1500 a 1400 antes de Cristo, ¿no? Que se dio la Torá. Entonces no sabemos si fue 500 o 400, pero realmente fueron 3 milenios que ha durado las escrituras a pesar de toda la filosofía que se ha levantado. ¿Y será que nosotros tenemos la filosofía de hace 3 milenios hoy en día? Ni siquiera conocíamos quién eran los filósofos de esa época, ¿cierto? O quién era el más grande sabio de esa época. Bueno, nomás Salomón, que lo dice las escrituras, pero el resto. No más, ¿cierto? Ni siquiera para la época de los persas, ¿cuál era el mejor filósofo, el mejor hablador, el mejor cantante? Ni siquiera habla de eso y ni siquiera los conocemos, ¿cierto? Ni siquiera para los griegos, ¿quién era el mejor poeta, el mejor hablador, el mejor aristocrático, ¿no? Ni siquiera conocemos de eso. Entonces, el único que ha permanecido y lo único que no se va a hacer desarraigar, que es el que permanece en la palabra de Dios. Pero el que va en contra de ello, el que va en contra de lo que Dios plantó, pues ¿qué va a pasar? Va a ser desarraigado. Por eso es que nosotros necesitamos estar pendientes de que si somos buena semilla, ¿no? Y esto lo estábamos viendo por lo menos cuando estábamos hablando, ya se me fue el texto que les iba a decir. No, se me fue el texto que les iba a decir. Pero bueno, entonces nosotros necesitamos estar que permaneciendo en la palabra de Dios. Ah, ya me acordé. Por eso Pablo, cuando decía de que quién eran verdaderamente los judíos, quién es verdaderamente un judío, quién realmente es un israelita, ¿lo es por el ADN? ¿Lo es por su genealogía? ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Eso realmente es un verdadero judío? En los ojos de Dios, ¿no? No, es No, el voluntad del Padre. no, 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 Dios no lo ve así. Pues de todas maneras, el verdadero judío es el Señor Jesucristo. Bueno, sí, él es el verdadero judío, pero algo dicen mal las escrituras.
El que hace la voluntad. Eh, Moisés. No, no, El deja que sigue, Margarita. el que sigue la Torá. Exactamente. Ah, El que hace la verdadera voluntad de Dios, el que sigue la voluntad de Dios, el que adora plenamente a Dios, ¿no? Eso lo dice ah. Romanos, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros tenemos que ver, y es que el judío realmente en los ojos de Dios, el que es israelita realmente entre los ojos de Dios, no es aquel que está en el ADN, no es aquel que está de acuerdo a lo que los hombres dicen o que tiene la genealogía y demuestra que es de cierta tribu o de que viene de aquel de que X o Y linaje, como lo decía Pablo, ¿no? Yo soy israelita, hebreo de hebreos, israelita y de la tribu de Benjamín, ¿no? Él ya sabía incluso de qué tribu era. Pero realmente eso para Dios no es válido. Para Dios es más válido que el corazón. Si su corazón está circuncidado, si su corazón sigue realmente la voluntad de Dios, ¿no? Por eso lo importante de nosotros seguir lo que Dios está diciendo, ¿no? Por eso dice en el verso 14, nos sigue diciendo, ¿sí? Dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigado. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Imagínate, ¿no? ¿Qué les está diciendo? Déjenlos, déjenlos. Ellos están guiando ciegos que guían a otros ciegos. ¿Por qué será que le dice eso? Son ciegos que guían a otros ciegos. Pues Pues porque porque están ah, haciendo lo mismo que ellos están haciendo, ¿sí? No están, están siguiendo los mismos pasos de que ellos están haciendo, no están buscando las escrituras de acuerdo a lo que el Señor nos manda que las busquemos, sino están haciendo las cosas incorrectamente. Ujú. Pues creo yo, no sé, me corrige Luli. Por ahí va. Dime, Pedrito, ¿qué vas a decir? pues se supone que si una persona que es expertise en la Torah y sigue más las tradiciones y con eso está enseñando a quien está ávido de aprender que no conoce de la palabra de Dios, pues por Ujú. eso Jesús dice eso, ¿no? Que pues si un ciego guía a otro ciego, pues van a caer, ¿no? Exactamente, sí. Por algo dicen las escrituras en Salmos, ¿no? Si no estoy mal, en Salmo 119 dice que tu palabra es lumbrera, ¿no? Y luz a mi camino, ¿no? O creo que es al revés, no sé. Ya me olvidé el texto. Entonces, imagínate, si la palabra de Dios, si la Torá es la lumbrera que me va a guiar para el camino, para llegar a la dirección correcta, pero si yo no tengo las escrituras, pero si yo no tengo la Torah, esa instrucción que me va a llevar al Padre, que me va a llevar a los pies de realmente el Mesías, pues realmente soy ciego. Un ciego está en qué? En plena oscuridad. No ve, no tiene conocimiento de la luz, no conoce los colores, pierde totalmente su visión, que tiene otros sentidos que se puede guiar, sí, pero está ciego, está en la oscuridad, ¿sí? Por eso la importancia de conocer la Torá para no ser ciegos que nos dejamos guiar por otros ciegos. Necesitamos dejar de ser ciegos. ¿Y cómo dejamos de ser ciegos? Buscando la instrucción, conociendo las escrituras, haciendo que la luz entre en nuestras vidas. ¿Y cuál es esa luz? La Torá, la palabra de Dios, la instrucción. Si nosotros no conocemos la instrucción, si nosotros no conocemos la Torá, pues realmente somos ciegos que nos dejamos guiar por otros ciegos. ¿Y estamos haciendo qué? Mal. Por eso necesitamos la luz de las escrituras en nuestras vidas para no terminar siendo ciegos, que damos el ejemplo para que otros nos sigan, en este caso nuestras familias, ¿no? Y no ser ciegos para seguir a otros ciegos, no ser discípulos de ciegos, no ser seguidores de ciegos, porque qué tal nos lleven a un barranco y después no podamos salir de allí.
¿sí? Necesitamos conocer las escrituras, necesitamos conocer la palabra de Dios, lo que Dios mandó, porque eso realmente nos lleva a la luz y nos muestra realmente el camino que debemos de seguir, ¿sí? El texto es el que dice, lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿no? Si yo ya lo estaba diciendo mal. Entonces, ese es el texto que nosotros debemos de recordar. La palabra de Dios es la lumbrera, es la que me guía por el camino correcto. Si yo no tengo esa lumbrera, si yo no tengo esa palabra, pues realmente, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo mi enfoque, estoy perdiendo la dirección. Imagínate ustedes si se levantan a medianoche y su casa es bien oscura, no tiene algo que le entre un poquito de rayo de luz. ¿Será que no se van a tropezar con algo? Son capaces y se pegan en el dedito más chiquito del pie y empiezan a ver luces, ¿no? O en el dedito más gordo. Esos duelen, mejor dicho, harto, ¿cierto? Y ahí sí uno dice, uy, ¿por qué no prendí la luz, cierto? Y a veces por flojera terminamos golpeándonos porque pensamos que conocemos. Imagínate si eso nomás es a nivel físico y nos perdemos tan fácilmente, y eso pasa por lo menos cuando están las calles muy oscuras y uno va caminando y preciso ahí no vimos la piedra y ¡pum! Nos tropezamos y pa'l suelo, ¿no? Si eso es literalmente nuestra vida física, ¿cómo será en la vida espiritual cuando no tenemos una visión tan clara, cuando realmente estamos a ciegas de no conocer las escrituras? Podemos caer en un abismo, podemos caer en un pecado, podemos terminar perdiendo realmente nuestra salvación. ¿Por qué? Porque estaríamos yendo en contra de lo que Dios ordenó. Por eso necesitamos conocer las escrituras, necesitamos ser esos doctos que nos hablan las parábolas. Creo que no hemos visto esta parábola de los tesoros así. Acá ya vemos los tesoros nuevos de los tesoros viejos, ¿cierto? Necesitamos ser esos doctos, esos escribas doctos que conocen la ley, que empiezan a conocer y tener esos tesoros viejos, pero también empezar a encontrar tesoros nuevos a lo largo de las escrituras, y que eso realmente lo hace ¿quién? El Eterno, ¿no? Por eso para esa gente y para ellos, imagínense para esta época cuando Yeshua les estaba hablando, ellos tenían solo la información de lo que le decían los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la instrucción como nosotros la tenemos acá en la Biblia, acá al frente de nosotros, en nuestras casas, a veces tenemos hasta 4 o 5 versiones de las escrituras, ¿no? Y a veces muchas más, dependiendo de la persona, y tenemos de dónde estudiarla, ¿cierto? Pero para esa época, que el tener solo una copia costaba mucho dinero porque era en pergamino y era hecho a mano. Si hoy en día, por un audio que escuché de Joseph, y eso fue un audio ya grabado hace varios años, valía $5,000. Hoy en día, pues imagínense cuánto habrá crecido. No más que te dieran la Torá totalmente a mano, ¿no? Imagínate para la época de Jesús, cuando ni siquiera todos no tenían acceso a eso. Imagínate, pues era más difícil el entender las escrituras y tenían que estar recordando muy bien los pasajes de la Biblia. Tenían que tener una mente mucho más ágil para recordar y tener mucha memoria, ¿no? Hoy en día nosotros no tenemos memoria. Tuvimos una clase o escuchamos una enseñanza de la mañana y llega ahorita la hora y venga, ¿qué fue que lo que escuchamos? ¿De qué fue lo que habló este señor? Ay, venga, yo recuerdo, sé que iba por acá, pero ya se me pasó, ¿no? No sé si a ustedes le pasan. O no, escucharon una conferencia hace 3 días y les encantó, pero ya ni se acuerdan del tema, ni de qué hablaron, ¿no? Hoy en día tenemos una mente de pollito, digo yo, tenemos una memoria muy pobre debido a que no la utilizamos. Porque como tenemos la información allí, como tenemos esto, pues no estamos recordando ni memorizando. Pero por eso la idea de estar escuchando y escuchando y escuchando, y no solo eso, sino aprendiéndola para poderla enseñar, y de esa manera se nos va a quedar mucho más
las escrituras, ¿no? Entonces, imagínate estos que llevaban la información y que tenían acceso realmente a la información en aquella época, eran aquellos que eran, ¿qué? Estudiosos, que eran escribas, que eran alguien de un puesto o de la alta sociedad, ¿sí? Porque sabían leer, porque tenían la economía, porque tenían los recursos necesarios para obtener la copia y poderla estudiar, ¿sí? Incluso cuando Pablo estaba enseñando en Berea, ¿sí? Que dice que él enseñaba y todos los de Berea se iban a sus casas y miraban si realmente lo que Pablo estaba diciendo era correcto. Entonces, los de Berea, ¿ustedes creen que eran pobres? No, porque en la mayoría en sus casos tenían una copia de las escrituras y verificaban los que Pablo le estaba diciendo. O sea, era una ciudad acomodada, era una comunidad que realmente tenían sus recursos para tener las escrituras y poder decir, venga, yo voy a corroborar si realmente lo que este me está enseñando es verdad. Imagínate, ¿no? Y eso realmente es lo que nosotros debemos de hacer, no comer cuento entero. Por eso para esa época era mucho más difícil el decir, venga, este tiene la razón, este no tiene la razón, y por eso Yeshua llega en el Mateo 23 y les dice, venga, todo lo que digan mientras que esté sentado en la cátedra de Moisés, escuchadlo y hacedlo. Pero lo que hagan, ¿qué dice? No lo imites, no hagas lo que ellos hacen. Más bien escucha lo que está escrito, lo que la ley de Moisés dice, pero lo demás no lo hagas, ¿cierto? Eso es lo que dice en Mateo 23. Ya cuando lleguemos a ese texto lo vamos a ver. Por eso en Mateo 23 también les da muy duro y les dice, por lo menos en el verso 13, les dice más, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Por qué? Porque no les enseñaban realmente las escrituras, les enseñaban otras cosas y pues de eso que enseñaban ellos pensaban que era lo correcto. Pero tenemos que tener mucho cuidado en lo que enseñamos, en lo que decimos. Por eso necesitamos saber qué es lo que dice las escrituras y saber que si yo estoy haciendo y siguiendo un mandamiento de hombre, pero en culto voluntario, no decir esto es mandato de Dios. Tener presente eso, porque nosotros, así como podemos llevar a una persona ante los pies de Dios, también podemos alejarla. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que enseñamos, con lo que transmitimos. Por eso yo soy muy apegada más a las escrituras que a otros cosas y que si les traigo evidencias, si les traigo historias, porque realmente es necesaria. Pero ya después dejamos la evidencia histórica y nos centramos en lo que dice el texto, ¿sí? No tocamos otros temas, yo no les estoy hablando casi de mi vida. ¿Por qué? Porque lo más importante es que lo que dice las escrituras. Yo no tengo por qué añadirle ni quitarle a lo que Dios ya dijo. Ya Dios lo dijo todo, yo por qué me voy a meterle o a inventar el hilo rojo cuando ya está inventado, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que nosotros tenemos que hacer. Lo mismo que hizo Esdras cuando estaba hablando allá en Nehemías 8, que dice, voy a darle sentido a las escrituras. Él solo leía y los que estaban al frente les daban el sentido, les decían, mire, esto es lo que está hablando de acuerdo a lo que ustedes conocen. Y ellos ya entendían al ver que eso estaba pasando, al ver que ellos estaban entendiendo, y cuando ellos entendían y sabían el por qué habían terminado en Babilonia, por qué el juicio de Dios había sido tan grande, no se pusieron a llorar, no se pusieron a lamentar, porque entendieron las escrituras. Nosotros no tenemos que enseñar algo más de lo que ya Dios dispuso y eso lo hemos visto por lo menos con varias profecías, ¿sí? Que son el periódico de hoy en día. Nos muestra realmente lo que hoy en día está pasando. Entonces, ¿para qué añadirle a algo que ya está totalmente
completo. Solo necesitamos leerlo y dar el conocimiento necesario para que se pueda entender, para que podamos entenderlo realmente al contexto, a la cultura, a la política de esa época, para nosotros realmente sacar los principios necesarios para nuestra vida, ¿no? Entonces, ellos realmente estaban reteniendo las escrituras, pero no las estaban estaban haciendo como el río, como el mar muerto, ¿no? Reciben agua y recibe agua y recibe agua, pero ¿qué pasa? No tiene a dónde darla. O el río muerto da el agua y la reparte para otro lugar, ¿cierto que no? Por eso es tan nutritivo, por eso tiene hartos nutrientes este río, ¿no? Tiene hartas sales y por eso es que no tiene vida, porque no da. Una persona que se queda con todo y con todo solo para sí misma, ¿será que va a ser enriquecida? ¿Será que realmente está cumpliendo con lo que Dios nos hizo y nos creó? Pues realmente no. Necesitamos ser generosos, como lo es la nube. ¿Será que la nube es generosa? Cierto que sí, cierto, va derramando el agua por donde quiera, sea bueno, sea malo, sea el animalito más bonito, el animalito más feíto. Sin importar dónde caiga el agua, ahí va tirando el agua, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el árbol? El árbol no es generoso. El árbol donde muere, ahí se murió y ahí quedó. Cierto, pero no se esparce para más otros lugares. Por eso nosotros necesitamos ser generosos. De lo que yo aprendo, de lo que yo empiezo a entender, de eso mismo tengo que dar. Y al hacerlo, pues de lógico que se me va a quedar mucho mejor las escrituras y voy a poder tener muchas más oportunidades de ver, de entender lo que Dios nos está queriendo dar, nos está queriendo enseñar, ¿sí? Por eso sigue en el verso 14 y dice, ambos caerán en el hoyo, ¿no? Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús les dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Imagínense esa pregunta que les hace. Hagan de cuenta que si nosotros no entendemos esta parábola todavía, esto que nos está enseñando todavía, y nos diga esto, Yeshua, ¿ustedes cómo se sienten? Tontitos. Exactamente, o sea, imagínate los discípulos que Yeshua les preguntó eso, ¿cuál sería su reacción? O sea, ¿no entienden? Han estado conmigo tanto tiempo y les he enseñado a ustedes tanto tiempo y todavía no lo entienden, todavía no reconocen lo que yo les digo, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Semejante totazo en la cabeza que nos dio, ¿no? Eso es como el papá que estuvo 10 años enseñándole los mismos principios, las mismas cosas, y uno le digo, papá, pero ¿por qué hacemos esto? ¿No? No sé si ustedes alguna vez le hicieron esa pregunta a sus papás, después de que llevan 10 años y haciendo lo mismo, y después de 10 años le pregunta, papá, pero ¿por qué hacemos esto? Y dice, uy, es que este sí es como tontico, ¿no? Venga, porque es que yo se lo he explicado más de 10.000 veces y todavía no lo entiende. No. Y es algo así muy parecido a lo que Yeshua les está diciendo. Venga, ustedes están caminando conmigo y todavía no entienden, ¿no? Y por eso le dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre, ¿no? Y vemos que esto es casi una repetición de lo que ya habíamos visto textos arriba, ¿sí? Si ustedes lo miran, textos arriba, él ya lo había dicho, ¿sí? Déjenme un momento, les digo. El verso 11. Si ustedes miran el verso 11, es muy parecido a lo que está diciendo el verso 17, 17 y 18, ¿sí? Dice en el verso 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre.
Se los está explicando un poquito más detallado, ¿sí? Porque ya le dice con ejemplo, ustedes no es todo lo que comen, no entra al vientre y después sale la letrina, o sea, después se vaya en el baño para lo que es hoy en día, ¿no? Pero, ¿qué les está diciendo? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto sí contamina al hombre, ¿sí? Y esto lo vamos a entender mucho mejor la próxima clase, ¿sí? Ya nos quedan 3 minuticos, entonces no me gusta que quede así como cortado, ¿no? Entonces, no sé hasta acá cómo vamos, si tengan dudas, preguntas, inquietudes o quieran añadir algo más, un comentario, bien lo pueden hacer. Pues yo me quedé pensando cuando dices, o sea, nos está explicando las cosas tal como son, pero a veces, por ejemplo, cuando nos enseñan, ¿no? Lo de que a veces tenemos que las diferentes interpretaciones, ¿no? Ujú, Y me quedé pensando como el judío, o sea, para todo tiene que tener varias perspectivas y varias opiniones en cualquier enseñanza, ¿no? Y es naturaleza de ellos. Por eso dicen que es como si hablan como si estuvieran discutiendo, porque en todo dan sus diferentes perspectivas, ¿no? ujú, Y y digo, hasta qué punto tendríamos que ver las cosas literalmente o aplicar estos criterios, ¿no? Del SOT, del DRASH, ¿no? ujú. Que otros eran el PESHAT, el REMES, ¿no? O sea, hasta qué punto podemos eh, nosotros ampliar, ampliar nuestra visión, nuestra perspectiva de algún texto, ¿no? Y sí tendríamos que tener primeramente el conocimiento completo de las escrituras, ¿no? Por lo menos es una de las cosas que yo siempre me he dicho, ¿no? O sea, primero leer todas las escrituras para medio contextualizar Ujú. las enseñanzas que recibo, ¿no? Medio. Sí, claro, sí, porque hay veces nos podemos perder entre tantas interpretaciones, entre tantas visiones y recordar que las interpretaciones, y yo por eso les digo, estos son teorías, porque todavía no son confirmadas. Hay muchas interpretaciones que muy posiblemente van al texto y pues habría uno que decir, venga, será que sí, será que no, pero donde tengamos dudas, ¿a quién podemos ir? Al padre, ¿cierto? Y decirles, ven, padre, necesito que me expliques, que me enseñes esto, si realmente va por aquí, si realmente no va por acá. Ábreme tú el entendimiento y enséñame directamente tú, ¿sí? Que él utilice otros instrumentos, es así, ¿sí? Él puede utilizar otros instrumentos, te puede enseñar y si tú miras que 3, 4 personas que tú escuchas van por la misma línea, tú dices, voy como que bien, voy como literalmente por el camino correcto, ¿cierto? Porque Dios te lo está que confirmando. Y recordemos que una revelación, algo que el Padre quiere enseñar, no se lo enseña a una persona. Se lo enseña a varias. No es, la palabra no es de acceso privado, es decir, Dios no enseña sus principios y sus secretos solo a una persona a nivel privado para que después vaya y la divulgue, sino que se la enseña a varios. ¿Para qué? Para confirmar las escrituras. Lo vemos en el monte Sinaí. ¿Cuántos recibieron todos los mandamientos? Más de 3 millones de personas. Y eso pues es una media, ¿no? Poniéndole ahí como que sea así. Pero realmente pudieron ser muchos más. ¿Y será que Dios se le dio esa revelación solo a ellos? No, estaban las 12 tribus, estaban extranjeros. Entonces podemos decir que Dios siempre va a hablar a muchas personas acerca de un mismo principio, ¿sí? Y esto realmente nos ayuda a confirmar las escrituras, ¿no?